El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentras su propósito. Esa idea parece simple, pero en realidad es una de las verdades más difíciles de asimilar, porque cuando el dolor llega, llega sin aviso, sin permiso y sin suavidad, y nuestra reacción natural no es buscarle un propósito, es rechazarlo, huir de él, resistirlo o preguntarnos por qué nos toca vivirlo. Pero Marco Aurelio aprendió a lo largo de su vida que todo dolor contiene una enseñanza, que el sufrimiento, si se observa con calma, es un cincel que pule el carácter y que aquello que incomoda no siempre viene a destruirte, muchas veces viene a formarte. Y lo curioso es que Marco Aurelio no llegó a esa conclusión desde la teoría, no lo aprendió leyendo a otros filósofos, ni aislado del mundo, ni sentado en la comodidad del poder. Lo aprendió viviendo años enteros en los bordes del imperio, enfrentando inviernos que congelaban a sus soldados, epidemias que arrasaban con ciudades enteras, problemas familiares que él no sabía cómo resolver, responsabilidades que habrían quebrado a cualquier otra persona. Y aún así, lejos de hundirse en la desesperación, usó cada experiencia para preguntarse ¿qué significa esto? ¿Qué puedo entender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto que no podría aprender de ninguna otra manera? Y eso es lo que hace que su ejemplo sea tan valioso para nosotros, porque él no era un superhombre, era un ser humano con las mismas emociones que tú y yo: inquietud, cansancio, frustración, miedo, desaliento. La diferencia no era que él no sintiera dolor, la diferencia era cómo lo interpretaba. Para él el dolor era información, era material de estudio, era un maestro que no siempre hablaba con suavidad, pero que siempre decía algo esencial. Y esto se ve con claridad cuando miras su vida, no como la de un emperador, sino como la de un hombre que tuvo que aprender a convivir con situaciones que lo sobrepasaban. Por ejemplo, cuando la peste antonina azotó el imperio, millones de personas murieron, las ciudades se vaciaban, el miedo se volvía parte del aire. Marco Aurelio, como líder, tenía que tomar decisiones todos los días en medio de la incertidumbre, pero como ser humano sentía la angustia de no poder proteger a todos. Podía haber visto ese dolor como una maldición, podía haberse endurecido, volverse cínico o escapar emocionalmente. En cambio, lo usó como recordatorio de lo frágil que es la vida y de lo urgente que es actuar con sabiduría. Ese dolor colectivo se convirtió para él en una oportunidad para renovar su sentido de responsabilidad. Otro ejemplo: cada vez que un amigo cercano moría, algo que le ocurrió más veces de las que cualquiera de nosotros podría soportar, él no se limitaba a lamentarse. Transformaba ese sufrimiento en una reflexión sobre la impermanencia, sobre el valor de la presencia, sobre la necesidad de vivir con atención plena. Escribía para sí mismo frases como: no te entristezcas más de lo justo, lo que ha pasado para todos los humanos antes que tú. No era frialdad, era una forma de recordar que el dolor no debe convertirse en una cadena que nos paraliza, sino en una brújula que nos orienta hacia lo que de verdad importa. También sucede con el caso de su rol como padre. Marco Aurelio perdió varios hijos y, sin embargo, en vez de convertir ese dolor en un muro que lo separara del mundo, lo convirtió en un puente hacia una comprensión más profunda de la vida. En su diario reflexionaba sobre la naturaleza de las pérdidas, no para disminuir su humanidad, sino para no permitir que la desesperación lo absorbiera. Decía que la muerte de un ser amado es dolorosa, pero que ese dolor te recuerda que el amor es un privilegio, no un derecho garantizado. Ese entendimiento no borraba la herida, pero le daba forma, le daba propósito. Y quizá uno de los ejemplos más potentes ocurre cuando examinas cómo manejó las críticas constantes. Ser emperador no significaba ser admirado, significaba ser cuestionado, vigilado, criticado por cada decisión. Muchos días él sentía el peso de ser incomprendido, podía verse amargado, pero en vez de eso escribía: si alguien te critica, recuerda que quizá no conoce todo el contexto, y si lo conoce, recuerda que también él es humano,
falible, cambiante. De ese modo, incluso el dolor social, el de sentirse atacado o malinterpretado, se convertía para él en un ejercicio de empatía. En todos estos ejemplos, su grandeza no está en no sufrir, está en entender el sufrimiento como un mensaje, como un espejo, como una guía, un lugar donde observarse sin huir, donde aprender sin destruirse, donde crecer sin endurecerse. Y ese es precisamente el valor de su legado. Nos recuerda que el dolor no es un error en el sistema, es parte del entrenamiento, no es un castigo, es un llamado. Y si lo escuchamos con la misma honestidad con la que él escuchaba sus propias emociones, descubrimos que el sufrimiento no nos rompe, nos revela. Uno de los primeros sufrimientos significativos en su vida fue la sensación constante de no estar preparado. Desde niño lo educaron sabiendo que algún día sería emperador, y aunque todos esperaban que creciera como un símbolo de poder, él era un joven profundamente introspectivo, bastante tímido y más inclinado a los libros que a las armas. No era el prototipo de líder fuerte que un imperio buscaba, y precisamente por eso vivía con la presión silenciosa de sentir que no cumplía con las expectativas. Ese sentimiento, que para muchos de nosotros sería motivo de angustia, él lo convirtió en una oportunidad. En vez de ver esa incomodidad como una carga, la vio como un recordatorio de su necesidad de cultivar disciplina, sabiduría, claridad mental. Cada mañana, al despertar, anotaba en sus diarios pensamientos que lo preparaban para lidiar con su propia inseguridad. Nunca la negó, nunca dijo: esto no debería estar pasándome. La usó como un motor para él. Ese sufrimiento tenía un propósito: transformarlo en un líder que gobernara desde la reflexión, no desde el ego. Y fíjate que esa actitud la repitió constantemente a lo largo de su vida. Cuando estalló la peste antonina, una de las epidemias más devastadoras de su tiempo, pudo haber reaccionado con desesperación. Pudo haber huido de Roma para protegerse, o haber culpado a los dioses, o haber usado su poder para buscar culpables. Pero no, él aceptó la realidad tal como era. No se preguntó por qué el mundo estaba tan mal organizado. Se preguntó qué podía aprender él y qué podía hacer él. Y aquí es donde aparece algo profundamente humano. Marco Aurelio escribió más sobre la muerte, la fragilidad y la impermanencia durante esos años que en cualquier otro periodo de su vida. No lo hacía para volverse pesimista, sino para comprender lo que estaba viviendo, para darle un sentido, para convertir el sufrimiento en sabiduría. Él decía que el dolor sin reflexión endurece, pero el dolor reflexionado purifica. Imagina la escena: la ciudad sumida en miedo, templos llenos de gente implorando protección, familias enteras huyendo, médicos agotados sin saber qué hacer, y el emperador, en vez de esconderse, decide estudiar el comportamiento humano, la naturaleza del miedo, la resistencia psicológica del pueblo, la fragilidad de la vida. No lo hacía desde la frialdad, lo hacía porque entendía que si él no encontraba un propósito dentro del caos, nadie iba a encontrarlo. Él mismo escribió: la vida no te quita cosas, te las devuelve transformadas. Y esa frase, aunque simple, tiene una profundidad inmensa cuando la piensas desde alguien que veía la muerte todos los días. Otro dolor que marcó su vida fue la traición. El emperador Avidio Casio, uno de sus generales más respetados, se proclamó emperador en Siria, creyendo que Marco Aurelio había muerto. Muchos líderes frente a eso habrían reaccionado con furia, habrían enviado un ejército para vengar la deslealtad, habrían castigado a toda la región para dar un mensaje. Marco hizo lo contrario, dijo: si ha actuado así, debe haber sufrido de alguna ilusión, algún error de juicio. Cuando le informaron que Casio había sido asesinado por sus propios hombres antes del enfrentamiento, Marco Aurelio lamentó no haber podido perdonarlo en persona. Ese tipo de respuesta no nace de la debilidad, nace de haber encontrado un propósito en el sufrimiento. Él entendía que la traición
Más que un ataque personal, era una oportunidad para practicar comprensión, compasión y sobre todo dominio de uno mismo. Su propósito no era demostrar poder, sino demostrar carácter, porque él sabía que el verdadero peligro no estaba afuera, sino adentro, en permitir que el dolor lo transformara en alguien peor. Y ahora, cuando lo observamos desde afuera, parece admirable, casi imposible, pero él no lo vivía como un acto heroico, lo vivía como un ejercicio, como un hábito, como algo que tú y yo también podríamos practicar, aunque sea en escala pequeña, porque él sabía que el sufrimiento cotidiano, el pequeño, el doméstico, el silencioso, es igual de formativo que los grandes dolores de la historia. De hecho, la mayoría de su filosofía fue escrita no para momentos extraordinarios, sino para los días comunes, esos días en los que uno se siente cansado sin razón, irritado por cosas pequeñas, decepcionado por personas cercanas, sobrepasado por responsabilidades que parecen no terminar nunca. Y ahí es donde su enseñanza se vuelve útil para nosotros, porque Marco Aurelio tenía claro que el dolor es inevitable. Lo inevitable no es negociable, pero lo que sí es negociable es el significado que le damos. Y ese significado cambia la experiencia por completo. Él decía, lo que te sucede no tiene importancia, lo importante es lo que haces con lo que te sucede. Esa frase no es un cliché, es una metodología mental y podemos aplicarla en cientos de situaciones. Por ejemplo, cuando su hijo Cómodo, el heredero del imperio, comenzó a mostrar una personalidad arrogante, volátil y cruel, Marco Aurelio vivió uno de los sufrimientos más íntimos de su vida, la sensación de haber fallado como padre. Ese dolor no era político, era humano, y aún así no lo negó ni lo maquilló. Lo escribió en sus meditaciones como un recordatorio de que incluso en lo más personal, lo único que uno puede controlar es su propio esfuerzo y su propia intención. No culpó al destino, no se castigó a sí mismo, no buscó excusas. Simplemente aceptó que ese sufrimiento también traía enseñanzas, la humildad, la paciencia, la aceptación de que no todo en la vida sigue el guión que uno espera. Y aquí surge algo muy profundo. Marco Aurelio entendía que el propósito del dolor no siempre es inmediato. A veces lo que vives hoy no te enseña nada en el momento. A veces el sentido aparece mucho después, como una carta que llega tarde pero llega. Y por eso él se entrenaba en la paciencia emocional. Sabía que el sufrimiento, para transformarse en propósito, necesita espacio y observación. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo hacía él en la práctica para convertir el sufrimiento en propósito? ¿Cómo es ese proceso? Porque una cosa es decirlo y otra muy distinta es vivirlo. Y de nuevo, la respuesta está en su vida, no en sus palabras. Lo primero que hacía era detener la reacción automática. Cuando sentía enojo, frustración o dolor, no actuaba inmediatamente, observaba, respiraba, escribía. La escritura era su laboratorio emocional. En sus diarios analizaba la raíz de lo que sentía, no para justificarse, sino para entenderse, y al entenderse podía transformar la emoción. Y esto no es teoría. Marco Aurelio lo aplicó en los momentos más duros de su vida. Piensa, por ejemplo, en las traiciones dentro de su propio círculo. Había generales que fingían lealtad mientras planeaban favorecerse a sí mismos. Había senadores que hablaban bien en público y lo criticaban en secreto. Él sabía todo eso. Le llegaban informes constantes. Podía sentir la punzada emocional de la decepción. Podía sentir el impulso de reaccionar con dureza, como lo hacían otros emperadores. Pero antes de actuar se detenía, respiraba y abría su diario. Escribía cosas como: no puedes esperar que un higo no tenga sabor a higo. No puedes esperar que los humanos no actúen como humanos. Con esas palabras no justificaba la traición, pero la colocaba en contexto. La naturaleza humana es imperfecta. ¿Por qué sorprenderse? ¿Por qué tomárselo de manera personal?
¿Por qué reaccionar desde el impulso si podía responder desde la claridad? Otro ejemplo, durante las guerras marcomanas, cuando pasaba meses fuera de Roma, en el frío, con enfermedades propagándose entre las tropas, con recursos limitados, con la presión de todo el imperio sobre sus hombros, había días en los que el cansancio emocional era real. Lo sabemos por lo que escribió. Hay líneas en Meditaciones donde prácticamente confiesa su agotamiento. Hoy me levantaré a pesar de sentirme cansado. Hoy cumpliré mi deber aunque el cuerpo proteste. Esas palabras nacen de un hombre que siente frustración, miedo al fracaso, dolor físico y emocional. Pero incluso ahí, lo primero que hace es observar, describe la emoción como si fuera un visitante temporal, la separa de su identidad, no se convierte en el cansancio, observa el cansancio y desde esa observación empieza a transformarlo. Lo mismo ocurrió cuando perdió a varios de sus hijos, no uno, no dos, varios, algo que para cualquier padre sería devastador. Él también sufrió, también lloró, también sintió el peso de la fragilidad humana, pero incluso oprimido por ese dolor, hacía lo mismo, detener la reacción, no dejar que la desesperación lo arrastrara, se sentaba, respiraba y plasmaba su dolor en el papel. Ahí escribía recordatorios para su propia alma: el mundo no te debe nada, todo lo que se te da es préstamo. Es duro, sí, pero era su forma de transformar el sufrimiento en un proceso de comprensión. No lo hacía para encerrarse en frialdad, sino para no dejar que el dolor destruyera su propósito de servir. O piensa en el famoso caso de Avidio Casio, el general que se proclamó emperador en Egipto creyendo que Marco Aurelio había muerto. Una traición monumental. Cualquier líder del mundo antiguo habría reaccionado con violencia inmediata, con castigos ejemplares, con ejecuciones masivas, pero Marco no. Cuando recibió la noticia, respiró, observó su propia mezcla de dolor, sorpresa e incluso tristeza. Fue a su diario y escribió sobre la fragilidad de la fama, sobre la ilusión del poder, sobre la naturaleza efímera de las ambiciones humanas. Lo más sorprendente es que cuando recuperaron el control y capturaron a Casio, su intención era perdonarlo, no porque no sintiera la herida, sino porque se había detenido lo suficiente para transformar esa emoción en compasión lúcida. No alcanzó a perdonarlo en persona, porque Casio murió antes, pero su reacción demostró el tipo de trabajo interno que hacía. Y es que Marco Aurelio sabía algo que tú y yo también podemos practicar. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio pequeño, casi invisible, pero es ahí donde se juega la libertad personal. Al detenerse, él convertía cada emoción intensa en un mensaje, no en una orden. No obedecía al impulso, dialogaba con él, no reaccionaba desde la herida, respondía desde la comprensión. Eso no lo hacía perfecto, lo hacía humano, un humano que decidió aprender de cada emoción en lugar de ser esclavo de ellas. Y si él, viviendo en un mundo de presiones infinitamente mayores, podía darse ese espacio, nosotros también podemos hacerlo en nuestro día a día, con una discusión familiar, con un problema en el trabajo, con un comentario que nos hiere, con una situación que nos sorprende. Basta detenernos unos segundos, observar, respirar y preguntarnos: ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué me quiere mostrar esta emoción? ¿Cómo puedo transformarla para que me ayude en lugar de dañarme? Así trabajaba él su sufrimiento. Así convertía cada dolor en una herramienta de crecimiento. No porque fuera fácil, sino porque se entrenó para hacerlo. Lo segundo que hacía era preguntarse qué parte de la situación dependía de él. Si había algo que podía hacer, lo hacía, si no, lo aceptaba. Esta distinción tan simple le salvó el equilibrio mental en innumerables ocasiones. Para él, el sufrimiento se vuelve insoportable cuando mezclamos lo controlable con lo incontrolable. Cuando intentamos cambiar lo que no depende de nosotros, el dolor se vuelve inútil. Pero cuando enfocamos nuestras energías en lo que sí depende de nosotros,
el dolor se vuelve enseñanza. Lo tercero era reformular la situación. Marco Aurelio tenía la habilidad de cambiar la perspectiva como si girara un objeto en sus manos. Si algo lo lastimaba, buscaba qué valor podía desarrollar a partir de eso. Paciencia, fortaleza, claridad, compasión, disciplina. Para él una dificultad era una especie de entrenamiento asignado por la vida, un ejercicio que si lo completaba lo hacía más sabio. Y lo cuarto era recordar la escala de las cosas. Marco Aurelio, cada vez que algo lo perturbaba, se preguntaba: ¿esto será importante en 10 años, en 100, en 1000? Esa manera de ampliar la mirada lo ayudaba a reducir la intensidad del sufrimiento, no para minimizarlo, sino para darle su justa medida. Y quizá la parte más humana es que él mismo admitía que este proceso no siempre era fácil. A veces fallaba, a veces se enojaba, a veces se frustraba, a veces sufría más de la cuenta, pero al reconocer su dificultad aumentaba su comprensión. Para él, la perfección no era el objetivo era el progreso, aprender cada día, fallar algunas veces, intentarlo de nuevo, y así, con el tiempo, el sufrimiento dejaba de ser un enemigo y se convertía en un maestro constante. Hoy nosotros, desde la distancia, podemos creer que sus lecciones son demasiado grandes para aplicarlas en nuestra vida cotidiana, pero en realidad las situaciones que él enfrentaba no son tan diferentes de las nuestras. Él tenía problemas con personas difíciles, nosotros también. Él enfrentaba incertidumbre política, nosotros enfrentamos incertidumbre económica, laboral o personal. Él sufría pérdidas, nosotros también. Él se sentía sobrepasado, nosotros también. El sufrimiento en cualquier siglo tiene las mismas raíces y por eso su enseñanza sigue viva, porque no habla de cómo evitar el dolor, habla de cómo reinterpretarlo, habla de cómo encontrarle un propósito, habla de cómo permitir que te transforme sin destruirte. Él decía que la vida no está diseñada para complacerte, sino para formarte, y que si entiendes eso, cada experiencia, incluso la más amarga, puede sumarse a tu crecimiento. Al final, Marco Aurelio comprendió que la vida no le debía nada, que el sufrimiento no era un error del sistema, era parte del sistema, y que cada vez que lograba encontrarle un propósito, ese sufrimiento cambiaba de forma. Se volvía más ligero, más manejable, más comprensible, porque el propósito transforma el dolor en significado, y el significado transforma al ser humano. Y tal vez esa es la reflexión más grande que podemos sacar juntos. No se trata de buscar el sufrimiento, ni de glorificarlo, ni de pretender que no duele. Se trata de entenderlo, de escucharlo, de preguntarnos qué quiere mostrarnos y con esa información crecer, sin prisas, sin comparaciones, sin exigencias imposibles, simplemente permitiendo que cada experiencia, incluso la incómoda, nos forme un poco más, porque como Marco Aurelio descubrió, el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra su propósito, y cuando lo encuentra, lo que antes parecía un castigo se convierte en una herramienta, lo que antes parecía una carga se convierte en una oportunidad, y lo que antes parecía una herida se convierte en una enseñanza que te acompaña para siempre. Y esto no es motivación, no es un discurso, es aprendizaje, es crecimiento compartido, es la comprensión sincera de que nadie nace sabiendo vivir y que la vida, con toda su belleza y su dureza, es el aula donde todos estamos sentados. Marco Aurelio no era el maestro, era un estudiante más. Tú y yo también lo somos, y mientras sigamos aprendiendo, incluso el sufrimiento puede convertirse en un aliado.